Ahora sí. Hola hermanos, los saludo a todos a quien no he saludado. Un placer estar acá nuevamente y poder compartir junto a ustedes la palabra de nuestro Señor. Espero que hayan podido escuchar la prédica pasada de nuestro hermano Eloy, ya que él se encargó de dejarnos en contexto con la iglesia de los Corintios, ¿verdad? Él nos explicó todo lo que estaba pasando en esta iglesia y en base a eso hoy vamos a comenzar con este libro. Y para llevarlo un poco al contexto, Pablo, vemos su vida de misionero en todo el libro de los Hechos. Y específicamente en el capítulo 18 de los Hechos nos dice cuando él llegó a Corintios, luego de haber pasado por Tesalónica, Berea y Atenas. Y acá en Hechos 18 él presenta su evangelización en esta localidad. Nos dice la palabra de Dios en ese capítulo que él estuvo por 1 año y medio predicando el mensaje de Dios en esa localidad, que es la ciudad de Corinto. Pero mientras él predicaba, después que se fue de Corinto, él empezó a seguir haciendo misiones, empezó a seguir evangelizando a otras localidades, y mientras él realizaba eso, le llegaron comentarios de creyentes que la ciudad de Corinto estaba pasando por dificultades, estaba pasando por problemas doctrinales, que nuestro hermano Eloy nos comentó a gran escala todos los problemas que ellos tenían. Y vemos que Pablo los exhorta por medio de ese problema y en base a ese problema le da la solución respecto a la Escritura, a lo que Dios nos dejó, ¿verdad? Que es su palabra. Entonces, con esta intención, Pablo comienza a escribir la carta que iba orientada a esa localidad, a los problemas que estaban ocurriendo en esa iglesia. Y hoy vamos a ver solamente el saludo de Pablo, que son 3 versículos. Yo dije entre mí, ¿cómo voy a sacar tanta palabra de Dios en estos 3 versículos? Y créame que sí se puede. En 3 versículos Dios nos dice muchas verdades. Y como les decía, esta era una iglesia inmadura que no utilizaban bien sus dones y actuaba desordenada e inmoralmente. Entonces en esa dirección Pablo le escribe esta carta. Si me acompañan al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, los primeros 3 versículos, la palabra de Dios dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Termina este pasaje diciendo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Padre, Señor, en este momento te damos las gracias porque podemos estar acá reunidos, Señor, para aprender más de tu palabra, Señor. Aprender las verdades que tú nos revelas por medio de ella. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta verdad, a poder ponerla en práctica, Señor, entendiendo, Padre, que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre que nos guía y nos dirige, Señor, a lo que tú quieres que nosotros hagamos conforme a tu propósito, Padre. Dirígenos, Señor, y quita cualquier inconveniente, Señor, cualquier distracción para poder entender tu palabra, Señor. Quita también cualquier palabra humana y deja solamente tu principio y tu verdad que está establecida en tu palabra. Por los méritos de Cristo, Señor. Amén. Yo soy bien futbolero. Siempre me gusta, si pienso en algún deporte, es el fútbol. Y pensando en ese deporte, como es el más común y muchos lo conocen, saben que el fútbol tiene distintas posiciones, ¿verdad? Está el delantero, el defensa, el arquero. Y vemos que los pequeños que tienen ese talento se dedican por una posición, la posición que les gusta. Y de pequeño comienzan en esa posición hasta que ya están maduros y juegan en esa posición. Están designados para una posición. Y lo mismo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver
que acá en nuestra condición de humano tenemos dos posiciones. Y esa posición nos identifica y nos da una condición a la cual nosotros debemos responder. El principio que vamos a ver hoy es la santificación que tenemos a través de Cristo Jesús. Pero no solamente eso, porque en este pasaje también vamos a ver que está lo posicional y lo práctico. Y en base a eso, en estos tres pasajes vamos a ver 3 puntos, que son, yo le puse, la condición del emisor de la carta, la condición del receptor del mensaje y el resultado de nuestra posición. Entonces vamos al primer punto, la condición del emisor, que se encuentra en el versículo número 1. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. En este primer versículo evidenciamos quién es el autor de esta carta, porque nosotros decimos, Primera de Corintios, Pablo, pero es porque se dan evidencia de eso, y acá Pablo se presenta inmediatamente como el autor de esta carta, que está con el hermano Sóstenes. Empecemos por Sóstenes. Yo me puse a averiguar sobre este personaje y saben que este nombre en la Biblia solamente aparece 2 veces, que es acá y en Hechos capítulo 18. Y vamos a ir al Hechos capítulo 18. Precisamente de cuando Pablo estaba en Corinto. Acá nos relata la palabra de Dios que Pablo iba a la sinagoga a enseñar de la palabra de Dios y había muchas personas que se convertían porque él discutía y persuadía a todos los judíos y griegos, nos dice el versículo 4. Pero también habían judíos que se oponían a la verdad que Pablo les predicaba. Y precisamente en el versículo número 8 nos encontramos al principal de la sinagoga. Y recordemos que Corinto tenía muchas religiosidades. Y había un gobernador que era Galión, en el versículo 12 aparece que era el que gobernaba. Y los judíos fueron ante él para decirle que Pablo estaba haciendo estas cosas, y el gobernador dijo, a mí no me interesa involucrarme en esto. Hagan ustedes como le parezca. Entonces, ¿qué pasó? Ahí aparece el hermano Sóstenes, que él era, como vemos, era el jefe de la sinagoga de Corinto. ¿Y qué hizo Sóstenes? Se negó a condenar a Pablo por petición de los suyos. Y como consecuencia de esta abstención, fue maltratado por la propia gente que estaba en la sinagoga, es decir, por las mismas personas que él gobernaba. Y solamente eso es lo que se menciona de Sóstenes. Algunos eruditos dicen que probablemente es el mismo a quien Pablo cita en esta epístola. ¿Y por qué lo menciona? Claramente porque Sóstenes ya era conocido por ellos y deja en evidencia que no está solo, que está en compañía de él. Por otro lado, tenemos a Pablo, quien se identifica como apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, Pablo era el apóstol. Él fue nombrado embajador de Cristo por deseo y por la voluntad de Dios. Él no se nombró por sí mismo apóstol. Entonces, Pablo se tomó esta condición de presentarse como apóstol, recordando el pasaje de Hechos número 9 en la conversión de Pablo, donde Jesucristo le sale al encuentro y lo elige para su servicio, ¿verdad? Pablo responde al llamado en Hechos número 9 que había establecido Dios para él. ¿Y por qué se presenta como apóstol, dirán ustedes? Hay algo muy importante. Si vemos en la epístola como Colosenses, los romanos, eran
localidades que tenían problemas doctrinales. Pablo los exhorta a ellos porque tenían muchos problemas, no estaban en la verdad. Y siempre se presentó como el apóstol de Jesucristo. Porque estas personas, incluso ante tantos problemas doctrinales, cuestionaban la posición de Pablo como apóstol. Distinto es el caso de Filipenses y de Tesalónicas. Esta iglesia, evidentemente toda la iglesia tenemos problemas, pero esta iglesia tenía problemas súper diminutos y se gozaban en el Señor. Entonces Pablo, cuando se presenta a estas iglesias, no se presentaba como apóstol, sino que solamente se presentaba como Pablo, siervo de Dios. ¿Verdad? Y ahora vamos a ver la condición de Pablo como sí. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo nunca usó su condición de apóstol, como diría yo, para poner el casco encima. Él nunca tuvo esa intención de llamarse apóstol, sino que él se consideraba apóstol porque reflejaba su humildad y también reflejaba la respuesta que había hecho él al llamado que Dios había puesto a él. Y el testimonio de esto lo podemos encontrar en 1 Corintios del capítulo 15 y versículo 9, donde él se considera el más pequeño de los apóstoles. Y dice así la palabra de Dios: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él estaba consciente que no merecía ser llamado apóstol, porque él en su vida pasada hizo mucho mal, hizo todo lo contrario antes de su conversión. Recordemos que Pablo se llamaba Saulo y antes de su conversión fue uno de los seguidores más influyentes para atacar a los cristianos. Entonces Pablo en esa condición decía: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo hice mucho mal. Pero acá, hermanos, vemos que Dios es misericordioso con cada uno de nosotros, porque a todos los que estamos hoy acá reunidos nos sacó de lo mal que estábamos y nos dio la oportunidad de haber creído en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si estás aquí es porque has creído en Él como tu Salvador, o porque quizás está causando en ti ese nombre algo en tu interior. Entonces, hermanos, vemos que Pablo aquí le estaba diciendo a la iglesia de Corintios: yo, Pablo, respondí al llamado de Dios. Yo les puedo decir con certeza que yo, Javier, estoy respondiendo al llamado de Dios. Y mi pregunta es para ustedes: ¿la iglesia UCB Punta Mira está respondiendo al llamado de Dios? Cuando me refiero al llamado de Dios, no me refiero solamente al llamado como ministro o pastor, sino que cada uno de ustedes, cada uno de los hijos de Dios tiene un llamado, tiene un propósito para cumplir en su vida. Como por ejemplo en lo secular. Ustedes piensan en una vocación, en algo que les gusta, en el talento, y eso es lo que define su futuro de aquí en adelante, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, también nosotros tenemos un llamado, algo que nos define y que debemos usarlo por el resto de nuestros días hasta que Cristo venga para la obra de nuestro Señor. Cada uno tiene distintos dones, tiene distintos talentos, y esos dones no pueden estar quietos, hermano. Tenemos que ponerlo a disposición del servicio de Dios. Porque, como vimos, Pablo no se nombró por sí mismo apóstol, sino que fue por la voluntad de Dios. Entonces nosotros, como vemos también en el libro de Corintios, vemos que había muchos dones. Unos tenían profecía, otros eran maestros, otros hablaban en lengua. Hoy en día hay unos dones que han cesado, ¿verdad? Pero también tenemos muchos dones que debemos poner al servicio de Dios, a nuestra iglesia local, UCB Punta Mira. Y así, todos nosotros que formamos un cuerpo, cumplimos la uniformidad del cuerpo de Cristo, para su servicio
en la obra. Y la iglesia de Corintios también tenía un llamado. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Un llamado que además de nuestros talentos y dones, también tenemos nosotros, los hijos de Dios. Y ese llamado que nosotros también debemos buscar. Entonces vamos a ver el segundo punto, que es la condición del receptor. Acá está el principio que nosotros vamos a ver el día de hoy, que es la santificación por medio de Cristo Jesús. Pero vemos en el pasaje número 2, que dice, Pablo y Sóstenes, ¿a quién se están dirigiendo? ¿Quiénes son los receptores de esta epístola? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Cuando habla de la iglesia de Dios que está en Corinto, vemos una condicionante. El griego tiene muchos modos para definir una palabra. Y esta palabra de y Dios está en modo genitivo. ¿Qué quiere decir que está en modo genitivo? Que trata de explicar que la iglesia de Dios le pertenece a alguien. ¿Y a quién le pertenece? Según el texto, la iglesia le pertenece a Dios. Todos nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Y por quién? Por medio de Cristo, que nos rescató haciéndonos hijos suyos. Respecto al punto anterior, entendemos que Él nos llamó para hacernos hijos de Él. Y nuestro propósito como hijos de Él es servir en su obra. Porque recordemos que Jesucristo estableció la iglesia. Porque fuimos comprados por precio de Él. Entonces en este contexto vemos que Pablo le decía a la iglesia y le hacía entender que a pesar de sus pecados, de sus malas prácticas, de la inmoralidad que estaban pasando, eran creyentes. A pesar de todo eso malo que ellos hacían, le pertenecían, le seguían perteneciendo a Dios, porque fueron hechos hijos de Él. Pero además Pablo de decir que le pertenecían a Dios, les pone una cualidad a estos creyentes, cualidad que nosotros también tenemos si somos hijos de Dios, que es santificados en Cristo Jesús. Y este es el principio. Cuando hablamos de santificados, no estamos hablando de lo bien que nos portamos moralmente acá, sino que estamos viendo una posición que Jesucristo nos dejó por medio de su sacrificio. Y esta verdad es la que vamos a ver. Porque recordemos, hermanos, que Jesucristo, en su condición de Dios, no escatimó ser igual a Él, ¿verdad? Sino que se entregó a sí mismo por el sacrificio de todos los que estamos acá, de todos los que hemos creído. Él pagó con sangre nuestro precio. Y por medio de este sacrificio, Él nos deja en la posición de estar apartados para Dios. Nosotros, que vivíamos en el pecado, nos volteamos al pecado y miramos hacia Dios. Ahora, como hijos de Dios, nosotros no practicamos el pecado, pero claramente por nuestra carnalidad seguimos pecando, ¿verdad? Pero es la lucha que nosotros tenemos día a día, de poder pasar las pruebas y ser más a imagen de Cristo, superando el pecado. Y ahora veamos la santificación. La santificación nos pone en el mismo lugar que los santos hombres de Dios. Si tú realmente fuiste santificado, si realmente eres hijo de Dios, estás en el mismo lugar que Timoteo. Estás en el mismo lugar que Martín Lutero. Hay muchos que idolatran a los pastores. Y déjame decirte que en la santificación estás en el mismo lugar del pastor Curti, del pastor José, del hermano Javier, del hermano Pablo. Tu condición de santificación te deja en ese mismo lugar. Lo que no es la santificación. La santificación, como les dije, no es el comportamiento de lo correcto que nosotros tratamos de hacer como creyentes. Que no tomemos, no fumemos, que no mintamos, que tratamos de ser lo más recto posible. Eso no es la santificación. Eso es lo práctico, que lo vamos a ver más adelante. La santificación quiere decir que Él nos reservó para Dios. Nos apartó del pecado. Nos reservó para su servicio, para vivir en santidad.
Una referencia para que puedan entender, podemos ver en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, recordemos que Dios pidió que le hicieran un tabernáculo, ¿verdad? Y en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Recordemos que allá en el lugar santísimo habían varios elementos guardados, como el maná, el arca del pacto, la vara del sacerdote Aarón que le floreció, ¿verdad? Pero ese lugar santísimo estaba reservado para la presencia de Dios. Solamente la presencia de Dios aparecía ahí. Y no cualquiera podía entrar, solamente los sacerdotes que eran de la tribu de Leví, ¿verdad? Y cuando Dios se lo permitía. Asimismo nosotros, ahora nuestra posición es santificada, es decir, reservada para Dios, porque fuimos regenerados teniendo una nueva vida en Cristo. Como les decía, renunciando al pecado y viviendo conforme al propósito de Dios, siendo sus representantes en este mundo. Porque recordemos que en el Génesis, Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Qué quiere decir imagen? Quiere decir representación. Dios nos creó para que nosotros fuéramos su representación aquí en la tierra. Pero el pecado distorsionó esta imagen. El pecado no nos dejó ser la imagen que Dios esperaba. Pero Jesucristo tuvo que venir acá para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad de volver a representar a Dios, de poder arreglar esa imagen distorsionada. Jesucristo, hermanos, es el autor de la salvación, como dice Hebreos 2, del capítulo 10 al 12. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y ojo lo que dice aquí, porque el que santifica, Jesucristo, a los que son santificados, nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Hermano, ¿comprenden la posición que nosotros ahora tenemos de ser santificados? De ser hechos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. El mismo Jesús que nos santificó nos llama hermanos. Y Jesucristo, Dios tiene hijos, ¿verdad? Jesucristo es su Hijo, parte de la deidad. Y nosotros también ahora, por medio de ese sacrificio, podemos ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros como imagen de Dios, y ahora en una nueva vida, debemos representar a Dios. Debemos ser como Él. Entonces esta condición posicional nos deja quizá en un nivel que ni siquiera teníamos idea. Pero ahora no solo queda ahí, porque también debemos ver lo práctico de esto. Y me refiero a lo práctico porque siguiendo el pasaje dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ustedes me dicen, pero ¿cómo si fuimos santificados en Cristo Jesús, por qué debemos ser santos? Porque recordemos que ser santificados en Cristo no quiere decir lo mismo que ser santos. Acá vamos a ver lo práctico. Ahora tenemos una nueva naturaleza, como le dije. Y la condición posicional ya la tenemos por medio de Cristo Jesús. Y ahora este concepto de responder al llamado de ser santo va plenamente en el actuar que tengamos nosotros como hijos de Dios. Ser apartado de Él. Y esa es la progresividad de la vida de un cristiano. Porque nosotros día a día vamos luchando para ser más santos, para darle vuelta al pecado, ¿verdad? Obviamente no te digo que no vas a fallar, porque nuestra carnalidad que está corrompida, día a día nos hace caer, nos hace pecar. El que dice que no ha pecado es mentiroso, porque todos los días pecamos. Es la lucha que siempre nosotros como hijos de Dios vamos a tener. Y nunca vamos a llegar a esa perfección
sino que vamos a lograrlo recién cuando Jesucristo vuelva por nosotros. Y esto corrupto que tenemos nos va a revestir de incorruptibilidad. Y ahí recién vamos a poder superar al pecado. Pero este llamado que nos hace es a que nosotros en nuestro actuar tratemos de darle la vuelta al pecado. Tratamos de salir con victoria cada día. Y como cristianos, seguidores de Cristo, nosotros buscamos ser como Jesucristo. Porque recordemos que nosotros como creación y tratar de ser imagen de Dios, fracasamos por el pecado, ¿verdad? Pero vino alguien que sí pudo cumplir esa representación que Dios esperaba, que fue Jesucristo. Jesucristo en su condición de 100% hombre y 100% Dios, agradó al Padre. Porque Él vivió como Dios esperaba que nosotros en un comienzo pudiésemos vivir, sin pecado, ¿verdad? Entonces nosotros que somos cristianos, seguidores de Cristo, tenemos el mayor ejemplo, que es Cristo Jesús. Tenemos todo su andar, y es lo que nosotros debemos buscar, tratar de ser imitadores de Jesucristo. Llamado a ser santo es apartarse del pecado, y el mejor ejemplo que tenemos es Jesucristo. Porque, como les dije, Él es la representación, Él es la imagen de Dios, es la imagen que nosotros esperemos ser. Y entendiendo ahora esta posición de santificación como familia de Dios, nosotros, por medio de Jesucristo, podemos llegar al Padre. Jesucristo restableció ese lazo que se había perdido con Dios Padre, porque estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, siendo hijos de ira. Entonces, si éramos hijos de ira, no éramos hijos de Dios. Pero ahora que podemos ser hijos de Dios, Él nos llama a vivir en santidad. Moralmente, cada uno de nosotros tiene una vara de medir. Yo no te puedo decir a ti, no, tú estás mal, no hagas eso, no es de Dios. No, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Qué poco cristiano. No, porque cada uno se examina, cada uno conoce su nivel espiritual, su nivel de santidad. Cada uno sabe cuánto ha avanzado, cuánto ha caído, cuánto se ha vuelto a levantar. Pero sí podemos tener evidencia, porque la lucha del pecado va a seguir día a día. Y ahí vamos a ver cuánto hemos resistido al pecado. Yo te digo que personalmente el Xavi de hace 3 años es sumamente distinto al Xavi de hoy. Puedo ver que he madurado, que me he acercado más a Dios, que mi relación con Dios es distinta. Pero ahora si me pongo a mirar hacia adelante y veo al Xavi que espero ser, diría, me falta bastante para poder, aunque sea, llegarle a los talones de mi ejemplo máximo, que es Jesucristo. Nos falta muchísimo. De hecho, ni siquiera sé si logre llegar a los talones de Jesús siguiendo su ejemplo, porque estamos vestidos de pecado, ¿verdad? Pero a lo que nosotros debemos aspirar en este llamado de santidad es a tratar de luchar, de pelear, de, aunque sea por lo menos un día, vencer el pecado y acercarnos más a nuestra relación con Dios, porque nos queda mucho camino por delante para poder llegar, aunque sea a los talones de Jesucristo. Y para poder lograr eso, no debemos alimentar nuestra carnalidad. Sabemos que el pecado se alimenta de nuestra carne, pero estar más cerca de Dios se alimenta del Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu, Dios nos entrega muchas maneras para poder alimentarlo. Una que es muy importante es la comunión entre hermanos. La comunión, créanme que es súper efectiva para acercarnos a Dios. La oración, la alabanza, la palabra que Dios nos da día a día. Todos estos condimentos nos hacen que nosotros nos fortalezcamos en el Señor y podamos resistir al pecado, aunque sea un día, después aunque sea 2 días. Pero la idea es que cada vez estemos más cerca de Dios y más alejados del pecado. Y este versículo termina diciendo, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Esta práctica debe ser la de toda la multitud de creyentes. Todos los que invocan el nombre
del Salvador tienen nuestra misma fe y nuestra misma esperanza. Todos los creyentes que fuimos hechos hijos de Dios debemos buscar la santidad. Acá vemos que esta epístola también en el contexto no abarca solamente a la ciudad de Corinto, sino que abarca a todos quienes son hijos de Dios. No se limita al oriente, no se limita solo al occidente, no se limita a países, sino que abarca a todos los lugares del mundo en donde se encuentre algún creyente. Porque todos tienen la oportunidad de ser hechos de la familia de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. El sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, dándonos la posición de la santificación, de pertenecer a la familia de Dios. Y este pasaje termina con un saludo que se ve en muchas cartas de Pablo, que dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo introductorio que él tiene es típico y se evidencia en muchas cartas. Pero este tipo de bendición, hermanos, hace una distinción. Porque solo los santos, solo los que están en la familia de Dios, tienen la gracia y la paz de Dios. Porque antes nosotros éramos enemigos de Dios y por lo tanto no teníamos su gracia y mucho menos su paz. Y para mí es un alivio saber que tengo la paz de Dios. ¿Se imaginan ustedes estar en enemistad con Dios? Debe ser terrible. Gracias a Dios porque nosotros podemos estar en la paz con Él. Como creyentes tenemos su paz. Y a pesar de todo lo malo que nosotros hagamos, todo lo mal que vivamos, todos los pecadores que seamos, ya estamos en Dios y tenemos su gracia. Pero no esperemos que por estar en pecado y esas cosas vamos a vivir tranquilamente. Obviamente que no, porque Dios ahora es nuestro Padre. Obviamente un padre siempre le va a dar todo lo que es mejor a su hijo. Ahora que estamos en Dios sabemos que todo va a ser benevolente para nosotros. Porque el padre espera siempre lo mejor de su hijo. Pero hay una condición. Un padre también te disciplina, ¿verdad? Y muchas veces nosotros no entendemos nuestros sufrimientos que pasamos, no entendemos las pruebas por las cuales estamos sufriendo y muchas veces cuestionamos a Dios. Pero esto no es así. Y por el contrario, nosotros debemos confiar en Él. Porque sin duda Él está obrando hacia ti, esperando y eligiendo lo mejor para nosotros. Porque estamos en la paz con Dios y disfrutamos de su gracia y de su favor inmerecido. ¿Recuerdan que les dije que Pablo en 1 Corintios 15:9 se consideraba el más pequeño e indigno de ser llamado apóstol porque él había perseguido a la iglesia de Dios? Y mira qué es lo que nos declara el versículo número 10. Él nos dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Al igual que Pablo, nosotros dejamos todo lo malo atrás. Quizá algunos en mayor medida. Quizá algunos dicen: no, yo no merezco esta gracia, yo no merecía ser hecho hijo de Dios porque fui muy malo, como el caso de Pablo. Pero su gracia, hermano, alcanzó tu vida. Su gracia transformó tu vida. Y ahora Él nos guía al llamado. Él nos llama a cada uno de nosotros. Porque ahora, como sus hijos y estamos en Él, debemos servir a Él y no al mundo. Así que como iglesia debemos examinarnos. Cumplamos el propósito de Dios y no permitamos que la gracia que Dios puso en nosotros quede en vano, como dice Pablo, que su gracia no ha sido en vano. Hermano, la gracia que Dios ha puesto en tu vida
¿Ha sido en vano hasta el día de hoy? ¿Has respondido, aunque sea en un 20%, lo que Dios espera de ti? Hermano, intentemos que esta gracia que Dios puso en nosotros no quede en vano, sino que esforcémonos por alcanzar el propósito que Dios tiene en cada uno de nosotros. Animémonos los unos con los otros, trabajemos en comunidad, pero hagamos valer esa gracia y utilicemos nuestros dones para la edificación de cada uno de nosotros. Como les dije, cumplamos el propósito y no permitamos que la gracia de Dios quede en vano, porque ahora tenemos esa posición en Cristo Jesús. Fuimos adoptados como en la familia de Dios y ahora Él está esperando que nosotros respondamos al llamado, al propósito que tiene para cada uno de nosotros. Como aplicación de esta palabra, hermano, de estos 3 pasajes, podemos entender que el principio que hoy vimos, que la santificación es la posición que tenemos como familia de Dios, que estamos al mismo nivel de cualquier creyente, porque somos familia. El llamado a ser santo es lo práctico que nosotros debemos hacer en nuestro diario vivir. Buscar ser la representación de Cristo en este mundo. Que cuando alguien de afuera te vea, te identifique como cristiano por tu actuar. Ese es el llamado a ser santo, a apartarnos del mal. ¿Para qué? Para esperar todos unánimes que venga Jesucristo y nos revista de lo incorruptible. Cosa que aún no tenemos porque el pecado día a día mora en nosotros. Y como ejemplo en la iglesia de Corintios, a pesar de los problemas de esta iglesia, Dios no se había olvidado de ellos. Igual que a nosotros, a pesar de nuestros tropiezos, de nuestras infidelidades, Dios no se olvida de ti, porque Él sabe que tú ya eres parte de su familia si realmente eres hijo de Dios. Me recuerdo cuando estudiamos el libro de Marcos. ¿Se acuerdan cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo y le dice a las Marías que vayan a sus discípulos y le digan que Él había resucitado? ¿Pero de quién se acordó Él? De Pedro, ¿verdad? Le dijo, pero vayan también donde Pedro. Lo deja aparte, porque Pedro estaba súper mal por haber negado al Señor Jesucristo. Y Jesús le dice, Pedro, tranquilo, yo no me olvido de ti, porque tú aún eres parte de mi familia. La misericordia de nuestro Dios no tiene límites para los que realmente somos hijos. Siempre Dios va a poner su misericordia en nosotros. Y la comunión, hermano, es fundamental para que nosotros podamos buscar la santidad y ser apartados. Busquémonos la comunión unos con otros y vivamos en santidad. Tratemos de agradar a Dios siendo su representante en este mundo. Oremos. Padre, Señor, te damos gracias por esta verdad, Señor, que podemos entender. Gracias porque entendemos la posición que tenemos ahora como hijos tuyos. Gracias porque tú nos adoptaste por medio de Cristo Jesús para ser herederos de tu reino, Señor, para glorificar tu nombre, para exaltarte, Señor, y ser llamados hijos tuyos, Señor. Qué gran privilegio el que nosotros podemos tener, Señor, y ayúdanos a, como Pablo también, a poder difundir este mensaje, a compartir con quienes aún no te conocen, Señor. Primeramente, Señor, dando el testimonio de nuestra santidad, Señor, de nuestra práctica, Padre, que las personas de afuera puedan evidenciar, Señor, que nosotros somos distintos, que se agraden al vivir que tú estableciste en tu palabra, Señor, al llamado a ser santos, Padre, a cumplir tu propósito, Señor, en cada una de tu iglesia, Señor, en Cristo. Ayúdanos nosotros como una iglesia local a buscarte, a ser uno, Señor, en ti y a tener esa comunión que tú esperas para poder estar más cerca de ti, Señor, dejando atrás el pecado que día a día, Señor, nos viene a tentar, Padre. Danos tú la victoria, Señor, y anímanos a seguir fortaleciéndonos en tu palabra. Por los méritos de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos.